Bien, buenas tardes. Vamos entonces a iniciar con la unidad número 2, que trata acerca de una pequeña introducción a la teoría de números. Durante esta unidad vamos a tratar algunos temas interesantes sobre la teoría de números que nos van a dar herramientas para poder avanzar en este curso de aritmética y que son, digamos, fundamentales, aunque ya hay conceptos que aquí manejamos del bachillerato. Sin embargo, vamos a hacer hincapié un poco de manera más profunda y más detallada acerca de estos conceptos. Por ejemplo, la divisibilidad, el término divisibilidad, eh, para nosotros es fundamental en aritmética. Vamos a enunciar y mostrar el teorema fundamental de la aritmética, ¿ya? Que es, digamos, la base de toda la aritmética que vamos a desarrollar. También vamos a hablar acerca de los números primos, los diferentes tipos de números primos que existen, eh, y mostrar algunos resultados interesantes eh, que nos van también a ayudar para finalmente concluir con lo que es el algoritmo de la división, ¿ya? El algoritmo de la división, es una de las cosas que de aquí en adelante van a utilizar mucho en muchos aspectos de la carrera, no solamente en aritmética, sino en otras materias, eh, y es importante conocerlo y estudiarlo eh, a completitud. Bien, lo primero que vamos a estudiar es, como lo dije, es el término de divisibilidad. Cuando a nosotros nos hablan de divisibilidad, lo primero que se nos viene a la cabeza es de pensar en un cociente de dos números, ¿ya? Pero el término de divisibilidad, eh, digamos que es básicamente eso, pero es mucho más profundo que eso. La divisibilidad trata de establecer algunas ciertas reglas que serían los que son los criterios de divisibilidad, que nos permiten encontrar de manera rápida y eficaz si un número se puede dividir entre otros. Y además nos permite identificar cuando una división se dice que es entera y cuando se dice que no es entera, ¿ya? Una división diremos que es entera si el resto de dividir un número entre otro es cero, y se dice que no es entera si ese resto no es cero. Entonces, esto nos lleva a estudiar lo que se llaman los criterios de divisibilidad, ¿verdad? Que van a ser útiles y de alguna manera enunciar o dar una definición acerca de lo que son dos tipos de números eh, muy famosos, que son los números primos y los números compuestos. Más adelante daremos una definición formal de lo que es un número primo, pero inicialmente podemos adelantar y decir que los criterios de divisibilidad lo que nos ayudan es a facilitar y decir quiénes son los divisores de un cierto número, siempre y cuando cumplan algunas reglas, o que algunos números se pueden descomponer en factores primos, que es lo que se conoce como el teorema fundamental de la aritmética, ¿ya? Entonces, todas estas cosas nos van a ir dando argumentos para ir luego llegar a lo último que nos interesa hasta acá, en esta unidad, que es el algoritmo de la división, que es un algoritmo importantísimo y del cual ustedes posiblemente ya lo conozcan, pero no lo conocen con ese término y con la profundidad que lo vamos a hacer. Entonces,
Vamos a hablar entonces en términos de cómo en la aritmética vamos a enunciar esto. Por ejemplo, diremos que un número A, o sea, otra cosa, para ponernos en contexto. Aquí vamos a estar, la divisibilidad se trata con los números enteros. O sea, siempre nosotros vamos a trabajar con números enteros. Ya durante todo lo que resta de esta unidad y de la siguiente posiblemente, los números que vamos a trabajar son números enteros. Para nosotros acá no vamos a hacer mención ni a los racionales ni a los reales. Sencillamente vamos a hacer mención a los números enteros. O sea, la aritmética la vamos a desarrollar en base al conjunto de los números enteros. Entonces, concretamente, vamos a decir que un número B o un número A es divisible, divide a B, es decir, A divide a B y se denota de esa manera, o que A es un divisor de B, sencillamente, si y solo si B se puede escribir como un entero Q por A. Cuando se dice que A divide a B, sencillamente lo que se está diciendo es eso, que B se puede escribir como un entero Q por A, donde Q es un entero. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de divisibilidad, vamos a estar hablando de ese término. Por ejemplo, 6, 3, perdón, 3 divide a 6. ¿Por qué 3 divide a 6? Bueno, 3 divide a 6 porque sencillamente 6 siempre se va a poder escribir como 3 por un entero. ¿Qué entero es este que vamos a poner acá? Pues sencillamente 6 se puede escribir como 3 por 2. Ese entero al cual nosotros hacemos mención o queremos encontrar es ese número 2. Pero 4 no divide a 6. ¿Por qué 4 no divide a 6? Porque sencillamente 6 no se puede escribir como 4 por un entero Q. ¿Ya? ¿Estamos claros allí? Sí. Sí. En ese caso, en el primer caso, en este primer caso, se dice que la división es euclídea. ¿Ya? O entera. Y en este caso, se dice que la división es no euclídea o que no es entera. ¿Estamos bien? O Ahora sea, bien, profesor, dime. que cuando estamos hablando de la división no euclidia, o sea, ¿en qué se diferencia? O sea, se refiere a decimales en sí. No, se refiere a que el resto de la división no es cero. Ok. ¿No? Saquémonos de nuestra cabeza por esta unidad los racionales y los reales. Solamente vamos a trabajar con los números enteros. Bien, O sea, tenemos que tratar de expresar eso mismo que queremos decir, pero dentro del lenguaje de los enteros, sin es involucrarlo en los racionales todavía. exactamente. Eso más o menos es lo que queremos. Ok, entonces ya sabemos que lo que es el concepto de divisibilidad y sabemos cuando tenemos una división entera y una división no entera, o una división euclidia o una división no euclidia. Así que de forma general o natural nos empezamos a preguntar este, qué pasa con aquellos números que nunca tienen división entera o división euclidia, ¿ya? Entonces, para ello, nosotros necesitamos introducir un concepto de manera informal, que es el concepto de números primos. Y informalmente, para nosotros un número primo, cuando estábamos en bachillerato, ¿qué nos decían que era un número primo? Sencillamente, P es un número primo
si sus únicos divisores son 1 y P. ¿Cierto? Eso es lo que ustedes le decían como que era un número primo. Sí. Y el número que era compuesto sencillamente era aquel que tenía más divisores de 1 y de P. Así de fácil. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, ese concepto se sigue manteniendo para nosotros acá, pero ahora con el con la característica que vamos a utilizar el criterio de divisibilidad que hemos nosotros mencionado anteriormente, es decir, que la división sea entera o que la división sea no entera. Ahora, ¿será cierto que para cualquier n, para todo n, un entero, n siempre divide a 0? Eso, profesor, es cierto, más no sabemos la demostración formal. ¿Por qué es cierto? Según lo que Porque, hemos hablado, ¿por qué es cierto? porque el resto de esa división es euclídea, se puede decir, o es cero. Pero ¿cómo sabes que el resto es 0? Es decir, para eso debemos aplicar lo que dijimos nosotros. Si n es un divisor de 0, ¿qué debe ocurrir? Si n divide, o sea, nosotros acabamos ahorita de demostrar que si A divide a B, eso ocurría. Sí, ya le puedo decir por qué. ¿Por qué? Porque exactamente existe un n, existe un q, tal que n por q es igual a 0. Y como estamos trabajando el conjunto de los números enteros, ese q es 0. N divide a 0 y esto ocurre si solo si 0 siempre se va a poder escribir como n por un entero, ¿verdad? ¿Y qué entero en particular es ese? 0. El 0. Entonces n divide a 0. Lo que no ocurre es que 0 divida a n. Eso sí no ocurre. ¿Ya? Porque nosotros sabemos, si eso ocurriese, ¿qué tendría que ocurrir? Que n se puede escribir como 0 por un entero q. Pero nosotros sabemos que 0 por cualquier entero siempre es 0. En ese caso tendría que ser n0. Pero si suponemos que n es distinto de 0, entonces esto sería una contradicción y por lo tanto eso no ocurre. Es decir, n puede dividir a 0, más 0 no puede dividir a ningún entero. ¿Ya? Además, la analogía de esta, si lo pensamos en los racionales, es pensar en esta ecuación. Un número entero dividido por 0. ¿Ya? Eso no lo podemos hacer, no está permitida la división por 0, pero lo contrario, esto sería lo análogo a esto que está acá, pero lo análogo a esto sería decir 0 dividido por n. ¿Ya? Y eso sí puede ocurrir, eso siempre es 0. O sea, dividir 0 entre una cantidad entera siempre es 0. ¿Ya? ¿Entendido eso? Profe, no, para Sí, hacer un profe. comentario sobre esta parte, que Dime. es que yo siempre había tenido esa duda de por qué, cuál es la verdadera razón por la que no se puede dividir entre cero. Y a mí me habían dicho que en esta materia eso se iba a explicar, entonces yo iba a comentar eso, que yo tenía tiempo queriendo saber la verdadera razón de por qué eso no se puede realizar. Bueno, aquí tiene la razón. ¿Ya? Esa es la razón por la cual no puede dividir por 0.
Porque si pudieras dividir por cero, debería existir un entero q, tal que multiplicarlo por cero te da ese entero n. Y eso sabemos que es imposible que se dé. O sea, esto no ocurre nunca para cualquier n distinto de cero. Por lo tanto, tú no puedes dividir por cero. ¿Ya? Eso en cuanto a aritmética. En cuanto a análisis, ya podrías tener otra razón más adicional. ¿Ya? Cuando veas el curso de análisis 1, allí te vas a dar cuenta por qué no se puede dividir por cero. ¿Ya? Porque este número, es decir, cuando tú intentas hacer este cociente, ese número, no importa quién sea n, se hace un número muy grande. ¿Ya? Va a más o menos infinito. Hay razones para hacer eso, pero las razones están en un curso de análisis. Cuando vean un curso de análisis, van a entender por qué esa relación. ¿Ya? Lo que le puedo decir es que intenten hacer en una calculadora el siguiente ejercicio. Agarren cualquier entero, supongan 2. Divídanlo entre 1 y hacen estas fracciones sucesivas. Perdón. Vamos a hacer así. 9, 8, 7. Cuando intentan hacer esto en una calculadora, se van a dar cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Y ponen aquí y así van. Cuando ustedes se dan cuenta lo que va a ocurrir, yo les puedo decir lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que cada vez estos números se están haciendo mucho más grande que el anterior. ¿Ya? Es decir, el primero se hace más grande que el segundo más grande que el tercero. Y cuando ustedes se van acercando mucho al cero, el número se va haciendo muy grande. ¿Ya? En este caso se va teniendo un número muy grande. Y si ustedes hacen, no sé qué tanto capacidad tenga su calculadora, pero hacen, por ejemplo, va a ser más grande que este, pero a su vez más pequeño que este. ¿Ya? Mi calculadora no tiene nada de capacidad. Al imprimir el cero pone error. Exactamente. Eso quiere decir que se está haciendo cada vez más grande. ¿Ya? Cada vez ese número se está haciendo muy grande y es tan grande que la calculadora no le permite hacer ese cálculo. ¿Ya? Y eso es una de las razones por las cuales en análisis se estudia esto que está acá. ¿Ya? Pero bien, nos salimos un poco. Dime. Ahí, antes de cerrar esa parte, algo así nos mencionaron nosotros en trigonometría 1, que fue el caso de cuando la tangente se va acercando a 90 grados, que va aumentando hasta que llega un punto en el que, o sea, es indefinida. Cuando esté en el mismo 90 grados es indefinida porque se extiende demasiado hacia el infinito. Exactamente. Dependiendo por dónde te acerques a pi medio, si te acercas por la derecha o por la izquierda, si te acercas por la derecha, te vas a más infinito, si te acercas por la izquierda, te vas a menos infinito. Esas son las razones. ¿Ya? Pero bueno, eso es material de otra clase. Bien, entonces, ya que hemos hablado un poco acerca de lo que es la divisibilidad, lo primero que deberíamos intentar entender son algunos criterios. Estos que yo estoy mostrando, voy a mostrar los criterios desde el 2 hasta el 10, no son los únicos criterios de divisibilidad, ojo. Digamos que son los criterios que más posiblemente vamos a utilizar, ¿verdad?, para determinar divisibilidad, pero el verdadero criterio de divisibilidad lo vamos a ver cuando estudiemos la criba de Eratóstenes.
allá es donde vamos a estudiar los verdaderos criterios de divisibilidad. Es decir, vamos a aprender a cómo determinar cuando un número es divisible por otro, ¿ya? Utilizando la criba de Eratóstenes. Pero lo primero que a nosotros nos interesa es estudiar algunos criterios de divisibilidad para poder entrar a ese punto, ¿no? Entonces, ya sabemos lo que es el concepto de divisibilidad y sabemos qué es un número primo y qué es un número compuesto. Dime, Adrián. No, era refiriéndome al nombre que usted mencionó del criterio. Eso es algo que uno va a ver en esta misma materia. Sí, la criba de Eratóstenes. Eso lo vamos a ver acá. Bien, entonces, el 1, eso no es primo. No es primo. ¿Ya? Eso es otro tema más adelante que vamos a ver y vamos a aclarar por qué el 1 no es un número primo. ¿Ya? Pero todo poco a poco. Bien, vamos entonces a empezar a leer, a estudiar acerca de algunos criterios de divisibilidad. Criterios de divisibilidad. Bien, los criterios de divisibilidad, como lo dije al inicio, son los que permiten establecer reglas para determinar cuándo un número es divisible por algún otro, ¿ya? Sin necesidad de hacer una división con una calculadora. Es decir, algo que yo quiero recalcar y es que tratemos en este curso, por lo menos por ahora, de no utilizar la calculadora, aunque es una tentación utilizar la calculadora, pero tratemos de no utilizar la calculadora para que podamos aprender, ¿verdad?, cómo se utilizan los verdaderos o cómo se hacen para, ¿verdad?, obtener resultados fiables. Por ejemplo, muchas veces las calculadoras, dependiendo del tipo de calculadora que ustedes tengan, van a tener una calculadora que le va a dar un resultado posiblemente diferente al resultado que da en otra calculadora. Y eso viene del hecho de la programación que está inmiscuida dentro de esa calculadora. La mejor forma de aprender aritmética es olvidándonos que la calculadora existe, ¿ya? Y eso se lo pido yo de manera a forma personal y de que lo tomen como una ayuda más bien para ustedes en vez de que estoy afectando su rendimiento, ¿ya? En vez de que estoy coartando que ustedes utilicen la calculadora. Y después más adelante se van a ir dando cuenta por qué no hace falta tener la calculadora a la mano, ¿ya? Entonces, inicialmente olvidemos que existe la calculadora, solamente vamos a trabajar con números enteros, son, digamos que unas recomendaciones básicas para hacer. Entonces, bien, como lo que queremos es establecer reglas para determinar cuándo un número es divisible o no por otro número, esas reglas van a depender de los números y la idea es que nosotros podamos determinar la divisibilidad sin necesidad, ojo, sin necesidad de estar utilizando la calculadora. Por ejemplo, el primer criterio es la divisibilidad del 2. ¿Ya? El criterio de divisibilidad del 2 dice que un número es divisible por 2 si su último dígito es un número par, ¿ya? Es decir, si el último dígito es un número par. Entonces, ¿cuáles son los dígitos pares que conocemos? 0, 2, 4, etc. No, el 0 no es par, ¿ya? El 0 es 0. Los dígitos pares son el 2, el 4, el 6 y el 8, ¿ya? Maestro. Pero si termina en 0, ¿es divisible entre 2? Lo estoy diciendo. Para nosotros los dígitos pares son 2, 4, 6 y 8.
Adicionalmente, si termina en 0, es divisible entre 2, Ok, pero 2 no es un número par. ok. El 0 no es un número par, perdón. ¿Ya? O sea, Los esa dígitos, sería otra condición. exactamente. Si el último dígito es un número par, entonces sería divisible entre 2, 2, 4, 6 y 8. Por ejemplo, este número, eso sería divisible entre 2. No, No, No. No es divisible entre 2 porque su último dígito no es un número par. ¿Verdad que no? ni No. es 0. Y este La número será próxima vez. divisible entre 2. sí, Sí, Sí. Sí, y si pongo en vez de un 2 un 4, también, y si pongo un 6, también, y si coloco un 8, también. Y fíjense que yo estoy diciendo que es divisible entre 2 y ni siquiera utilicé la calculadora para decir que era divisible entre 2. Sencillamente, lo único que hice, ¿verdad? Fue decir que su último dígito era par y por lo tanto era divisible entre 2. Adicional a la que el último dígito sea divisible, que sea un número par, le agrego o 0. Es decir, el último dígito es un número par o es 0. Y en ese caso, cualquier número que termine en 0 es divisible también entre 2. ¿Correcto? Correcto. sí, Entonces, profesor. sí. Eso, ahora se eso es un entiende por qué le agregamos la condición del 0. O sea, un número par, entonces sería 2, 4, 6, 8 y o 0. Es decir, le agrego la condición del 0 para saber si el número es divisible entre 2 o no es divisible entre 2. Más adelante vamos a dar cuenta por qué se le agrega ese 0 y no se le dice que es un número par. ¿Correcto? Bien, el otro criterio Ok. de divisibilidad es la divisibilidad, para no escribir tanto, voy a escribir por 3. El criterio de divisibilidad del 3 dice que un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Es decir, si yo tengo un número cuya suma de dígitos sea un múltiplo de 3, ese número es divisible por 3. ¿Será este número divisible por 3? Para, para verificar eso, tendría yo que Sí, sumar 3 más 4 más 3 más 7 más 1. ¿Y cuánto me daría eso? Me daría 7, 17 y 1, 18. 18 se puede escribir como 6 por 3. Por lo tanto, este número que está acá es divisible por 3. Bien. bien. Sí. Y yo no profesor, y en ningún momento utilicé la calculadora. ¿Ya? ¿Será este número que está aquí 500.010 divisible por 3? Claro, Sí. 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 Porque la suma de sus dígitos es 6 y 6 es un múltiplo de 3. Ahora les pregunto, antes de eso, ¿ustedes hubiesen creído que este número y este número era divisible por 3 sin utilizar una calculadora? Realmente no. personalmente no. Hubiese hubiese Entonces, tenido la duda. ¿ven la potencia o lo que estamos tratando de enseñar y demostrar de que ahora no tengo que utilizar una calculadora para saber si un número es divisible por 3 o por 2? O sea, están dando cuenta de la importancia por la cual existen los criterios de divisibilidad, que es lo que a mí me interesa en esto.
Sí, maestro, se puede apreciar el Bien. valor. Ajá. Dime, Marco, tú querías hacer una pregunta ahorita. No, yo le quería como agregar un comentario que el 18 también se puede aún descomponer más y ponerse como 1 más 8 que es igual a 9. También, tú puedes seguir diciendo, bueno, esto es 1 más 8 y eso es 9 y 9 es un múltiplo de 3. ¿Ya? También lo puedes hacer. Incluso, si tienes este número que está acá, 3 4 5 6 0 2 4 6 8. Esto sería 9 20 22 26 32 y 8 serían 46. O sea, la suma de sus dígitos serían 46. Yo no sé si 46 es divisible por 3, yo puedo seguir sumando. La suma de sus dígitos es 10. Yo sé que ya que 10 no es un múltiplo de 3, entonces este número que está acá no es divisible por 3. Bien. Es decir, si el primer resultado que me da un número del cual yo desconozco si es un múltiplo de 3, puedo volver a aplicar la propiedad de divisibilidad por 3 y llegar hasta un número en el cual yo sepa si es divisible o no es divisible por 3. Bien, Sí. ok. Otro criterio es el criterio de divisibilidad por 4. ¿Qué dice el criterio de divisibilidad por 4? Bueno, dice que un número es divisible por 4 si las dos últimas cifras es divisible por 4. Es decir, si las dos últimas cifras es divisible por 4. ¿Ya? Que sea divisible por 4 lo que quiere decir es que es un múltiplo de 4. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí podríamos tener ejemplos como, vamos a ver, este que está acá, 3240. ¿Será divisible por 4 3240? Bueno, lo que tengo que hacer es fijarme en sus dos últimos dígitos, que sería 40. Y 40 es divisible por 4, ¿sí o no? Sí. Porque 40 se Sí, puede escribir como 4 por 10. Y 4 por 10 es un múltiplo de 4, por lo tanto 3240 es divisible por 4. ¿Será este número divisible por 4? Bueno, me Sí, tendría que fijar de los últimos dígitos, sería 90. Ahora, 90 debería escribirlo como 4 por un entero, ¿ya? Y eso no ocurre porque 90 a lo más se puede escribir como 4 por 22 más 2. Es decir, tiene una división que no es entera. Por lo tanto, 90 no es divisible por 4. Y si 90 no es divisible por 4, 1990 tampoco es divisible por 4. Bien. Bien. Otra divisibilidad es el criterio de divisibilidad por 5. Bueno, un número es divisible por 5 si su último dígito es un 5 o 0. ¿Ya? Entonces, este es mucho más fácil. 3240 es divisible por 5. 4371 no es divisible por 5. ¿Ya? Y cualquier número que termine en 0 o en 5 va a ser divisible por 5. Y ahora aquí nos volvemos al criterio de divisibilidad por el 2.
¿Por qué yo no dije que el 2 era un número par? Porque si yo digo que el 0, perdón, era un número par, porque si hubiese dicho que el 0 era un número par, entonces el 5 por transitividad también sería un número par, el cual no es cierto. Por eso se le agrega la condición de divisibilidad por el 2, que sea divisible por un número par o el 0, porque el 0 también entra en el criterio de divisibilidad del 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Sí, maestro. Ok. ¿Se entiende ese en los criterios hasta el momento? Sí. Ok. El otro criterio es el de divisibilidad por el 6. El criterio de divisibilidad por el 6 lo que dice es que un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y por 3. Es decir, cuando es divisible por 2 y por 3. ¿Qué quiere decir eso? Si es divisible por 2, tiene que terminar en un dígito par o en 0. Y además, la suma de sus dígitos debe ser un múltiplo de 3. Entonces, será 3.340 divisible por... ¿Será divisible por 6? No, profesor. No, No. ¿Por qué no es divisible por 6? Porque la Las suma de sus dígitos es igual a 10 y 10 no es múltiplo de 3. Pero es divisible por 2. ¿Sí? Sí, Ok. pero debe cumplir las dos condiciones a la vez. Y 3.240. Sí. Sí, sí. ese sí. Sí, porque es divisible por 2 porque termina en 0 y la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. La suma de sus dígitos es 9, por lo tanto 3.240 es divisible por ¿cuánto? Por 6. ¿Entendido? Sí, Sí. ¿Está claro eso? Sí. sí, todo claro. Ok. Luego está el criterio de divisibilidad por 7. Digamos que este es uno de los que posiblemente a la gente se le intente complicar ahí un poco la cabeza, pero es muy sencillo. Se dice que un número es divisible por 7, ¿verdad? Si al restar el número, la cifra de las unidades y el doble de la cifra de sus unidades, el resultado es 0 o un múltiplo de 7. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo no lo voy a escribir, ¿no? Pero lo voy a hacer. Por ejemplo, 1946. ¿Será divisible por 7? Bueno, como dijimos, si al restar el número quitándole la unidad, es decir, yo tengo 1946. ¿Cuál es la unidad de este número? 6. El 6. Si yo al quitarle la unidad me queda 194 y le resto el doble de la unidad que le quité, es decir, ¿cuál es el doble de la unidad que le quité? 12. 12. Si yo resto eso y el resultado me da 0 o un múltiplo de 7, el número es divisible por 7. Entonces, vamos a ver. 194 menos 12, eso me quedaría 2, 8 y 1. 182. ¿Será 182 un número múltiplo de 7? Bueno, no sé. Entonces vuelvo a aplicar el procedimiento. A 182, ¿verdad? Le quito la unidad. ¿Qué me quedaría si le quito la unidad? 18. Y le resto el doble de la unidad. Si le resto el doble de la unidad, que sería 4, me quedaría 14. ¿14 es un múltiplo de 7?
Sí. Sí. 14 es un múltiplo de 7. Entonces, 1946 es múltiplo también de 7. Es decir, perdón, es divisible por 7. Bien, ¿se entendió eso? Bien. Sí. Vamos a hacer otro, por ejemplo. Profe, Dime. entonces, el número, por ejemplo, de 10 cifras, uno tendrá un proceso un poco largo. Tienes que hacer el proceso repetidamente. ¿Ya? Por ejemplo, este número que está acá, 7.474.610. Si le quito la unidad me queda 7.000. Voy a borrar aquí unas cosas. Vamos a borrar esto. 74.610. 74.610. Quiero ver si es divisible por 7. Le quito la unidad, 0. Me queda 7.461. Le resto el doble de la unidad, que sería 0. Si le resto 0, me queda el mismo número. ¿Será 7.461 divisible por 7? Pues no lo sé. Vuelvo a aplicar. 7.461, le quito 1. Me queda 746. A 746 le resto el doble de lo que le quité. 2. 744. ¿Será 744 divisible entre 7? No lo sé. Vuelvo a aplicar el procedimiento. 744 le quito el 4, me quedaría 74. Le resto el doble de lo que le quité. 8. ¿Cuánto me queda? 66. ¿Verdad que sí? ¿Será 66 un múltiplo de 7? Bueno, tengo dudas. Vuelvo a hacer lo mismo. A 66 le quito la unidad, 6, y le resto el doble, menos 12. Ya no puedo hacer eso. Este número que está acá, evidentemente, no es un múltiplo de 7, porque si fuese un múltiplo de 7, estaría en la tabla del 7. Y la tabla del 7 llega hasta ¿dónde? Hasta 7 por 9. 7 por 9. 63. 63. Y 66 no es ni 63. Entonces, 66 no es un múltiplo de 7. Entonces, 74.610 no es divisible por 7. ¿Se entiende el criterio de divisibilidad del 7? Profesor, Dime. pero una pregunta, si se hace esa resta, un ejemplo, 6 menos 12, no No. quedaría menos 6, y Menos entonces se quedaría que menos 6 no es un múltiplo de 7. No, menos 6 no es un múltiplo de 7. Exacto, pero yo digo, usted dice que ya no se podría, si yo le pregunto si se Sí, puede hacer esa resta. Lo que pasa es que no vamos a trabajar con negativos, estamos trabajando con puros positivos. ¿Ya? Ok. Bien. El otro criterio de divisibilidad es por el 8. El criterio de divisibilidad del 8. Y dice que un número es divisible por 8 si sus últimas 3 cifras son divisibles entre 8. ¿Ya? Entonces, para eso lo que tenemos que ver es quién es el número. Por ejemplo, 12.856. Tenemos que ver que sea divisible por 8. Le quito las 3 últimas cifras. ¿Cuáles son las 3 últimas cifras? 856. Y tengo que verificar que 856 sea divisible por 8. Es decir, que se puede escribir como 8 por un entero Q. ¿Ya? Entonces allí, ¿qué debo hacer? Bueno, como 856 ya no le puedo quitar 3 cifras porque ya no puedo repetir el mismo procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, si es divisible por 8, tiene que ser divisible consecutivamente 3 veces por 2. ¿Por qué 3 veces por 2? Porque 8 es igual a 2 al cubo. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces yo debería verificar
que sea divisible 3 veces por 8, por 2, 3 veces por 2. Bueno, si 856 es divisible 3 veces por 2, la mitad de 856, que sería el primer 2, ¿cuánto es? 428. Vuelvo a dividir entre 2. La mitad de 428 es 214. Y vuelvo a dividir por 2. ¿Y por qué puedo seguir dividiendo por 2? Porque el último dígito es un número par. Y la mitad de 214 es 107. Allí ya no me importa el número que me quede, ¿verdad? Ya lo dividí consecutivamente 3 veces por 2. 1, 2 y 3. Entonces yo sé que 856 se escribe como 8 por 107. Como es un múltiplo de 8, este número que está acá es divisible por 8. ¿Entendido eso? Profe, Sí. repita el primer paso que yo no lo escuché bien, el primero de todos. Que usted El hizo primer- en ese El detalle. primer paso, cuando tú tienes el número que te dan, este que está acá en este caso, 12.856, le quitas las 3 últimas cifras. Te olvidas del resto, las 3 últimas cifras. 856. Y ver que ese número es divisible por 8. Para ver que es divisible por 8, basta comprobar que es divisible por 2 3 veces. 1, 2 y 3. Como verificamos que es divisible por 2 3 veces, entonces este número es un múltiplo de 8, por lo tanto el número completo es un múltiplo de 8. Es decir, no me importa quién sea todo el número que me den, solamente me voy a ocupar de las 3 últimas cifras, que sean divisibles por 8. ¿Bien? Ok. ¿Los demás también? Sí. Muy bien. Luego está el criterio de divisibilidad por el 9. Vamos a borrar esto aquí. La divisibilidad por el 9, pues es muy sencilla. Tiene que ser divisible 2 veces por 3. ¿Ya? O que sea un múltiplo de 9. Que la suma de sus cifras sea un múltiplo de 9. Es decir, podemos enunciar el criterio de divisibilidad como que sea divisible por 3 2 veces, o la suma de sus dígitos sea múltiplo de 9. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué número ponemos allí, que 457. ¿Será este un múltiplo de 9? Bueno, lo que tenemos que verificar es que 4 más 5 más 7 sea un múltiplo de 9. Aquí sería 16. 16 no es un múltiplo de 9, por lo tanto 457 no es divisible por 9. Pero 138. ¿Será 138 divisible por 9? Bueno, 1 más 3 más 8. Eso sería 9 más 3, 12. 12 es un múltiplo de 9. No. No. Tampoco es divisible. Este no, este no. Y este ahora, ¿será un múltiplo de 9? ¿O será divisible por 9? Bueno, sencillamente 7 más 3 más 8. Eso me da 18. 18 se puede escribir como 3, como 2 por 9, es decir, un múltiplo de 9, por lo tanto, 738 es divisible por 9. Bien, Bien. Ok. Y también se podría escribir como 2 por 3 por 3.
2 por 3 también, sí. Y ahí sería divisible por 3 dos veces. Bien, y el último criterio que vamos a enunciar, aunque hay muchos más, ojo, no quiere decir que estos sean los únicos criterios, pero el último que vamos a enunciar es la divisibilidad por 10, 100, 1000, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a decir que un número es divisible por 10 si termina en 0. Es divisible por 100 si termina en 0, 0. Es divisible por 1000 si termina en 0, 0, 0. Y así podemos seguir nosotros. Es divisible por 10.000 si termina en 0, 0, 0, 0. Y es divisible por 100.000 si termina en 5, 0. Es decir, a medida que le vamos agregando 0, sencillamente tiene que terminar en la misma cantidad de 0. Y en ese caso se dice que el número es divisible por 10, por 100, por 1000, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bien. ¿No hay dudas hasta el momento? No, hasta ahora todo claro, profesor. No. Ok. Bien, ahora que ya conocemos algunos criterios de divisibilidad, nosotros vamos a enunciar lo que se llama el teorema fundamental de la aritmética. Bien, el teorema fundamental de la aritmética, o también conocido como el teorema de factorización única, lo que a grosso modo dice es que todo entero positivo mayor que 1 es un número primo o es un producto único de números primos. Es decir, que cada vez que yo tengo un entero positivo mayor que 1, o el bien es primo o sencillamente se puede escribir como un producto de números primos. ¿Ya? Eso es lo que dice básicamente el teorema fundamental de la aritmética, que más adelante vamos a enunciar y vamos a dar una demostración. Pero entonces uno podría preguntar, bueno, pero es que todavía no entiendo qué significa eso. Bueno, lo que significa es lo siguiente. Por ejemplo, el número 1200. El número 1200, el teorema de factorización única me dice que él es primo o que se escribe como un producto de primos. Bueno, si él fuese primo, ningún número lo debería dividir a él, a excepto de él mismo y el 1, según lo que nosotros hemos dicho, ¿verdad? Evidentemente este número lo divide el 5, lo divide el 2 y lo divide también el 3. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Y el 6. Lo divide el 5, el 3 y el 2. Entonces, como ya lo divide en 3 factores, ya ese número no puede ser un número primo. Entonces, el teorema de factorización, o el teorema fundamental de la aritmética, asegura que ese número no es primo. Pero nosotros vamos ahora a ver qué significa eso. Es decir, vamos a empezar a entrar en la formalidad de eso que está allí. Entonces, para ello, vamos a dar nuestra primera definición. Y es la definición
de lo que es un número primo y un número compuesto. Sea P mayor que 1, un entero, si los únicos divisores de P son 1 y P, se dice que P es primo. Y si un entero tiene más de un divisor mayor que 1, se dice que es compuesto. Entonces, aquí tenemos nuestra definición y aquí la primera aclaración porque el 1 no es un número primo, ¿ya? Porque la definición para que sea un número primo exige que P tiene que ser un entero mayor que 1, ¿ya? O sea, ahí automáticamente excluimos al 1 de toda posibilidad de que sea un número primo, ¿ya? Es decir, a partir del 2 entonces que podemos empezar a contar los números primos. Y será un número primo si él es divisible solamente sus únicos divisores. Y cuando hablamos de divisores, hablamos de divisores euclidios, es decir, que la división sea entera. Son el 1 y P. En ese caso se dice primo. Si tiene más de un divisor, diferentes de 1 y el mismo, entonces el número se dice compuesto. ¿Entendido? Sí. Bien. Entonces aquí lo que nos lleva es a pensar lo siguiente, que dado un número n cualquiera entero positivo, solamente tengo 3 posibilidades para él. ¿Cuáles son las 3 posibilidades? Bueno, la primera es que n sea primo, que n sea compuesto o que n sea igual a 1. Si yo me doy un entero positivo cualquiera, solamente tengo 3 posibilidades. Que él sea primo, que él sea compuesto o que él sea 1. ¿Ya? No hay ninguna otra posibilidad. Entonces, uno podría pensar y preguntarse lo siguiente. ¿4 es primo? No, profesor, ¿Por qué no es primo el 4? porque aparte de sí mismo y el 1, también lo divide, es divisible por 2. Es divisible por 2, entonces ya el 4 no es primo. Maestro, Dime. dentro de lo que hablábamos anteriormente, dentro del conjunto de los enteros positivos, algunas veces se entra el 0, entonces también habría que hacer una sesión con él. No, los enteros positivos no contienen el 0. Entonces sería enteros positivos, enteros negativos más la unión del 0. ¿Cómo la cosa? Enteros positivos, enteros negativos y el 0. Yo digo que para Enteros- definir el conjunto de los números enteros, podríamos decir que es entonces la unión de los enteros negativos, unión, No, no recuerden lo que nosotros vimos en clase, que los enteros no se puede definir en función de los mismos enteros. Se tiene que definir en función del conjunto anterior. En este caso, el conjunto anterior a los naturales, dijimos que era
los naturales El unidos 0 con el 0 y y los unidos naturales con con el signo. conjunto de los naturales con signo. ¿Ya? Para eso nosotros escribimos de esa forma. ¿Ya? Y el teorema de inmersión de los naturales de los enteros dice que los naturales se pueden ver como el conjunto de los enteros positivos. ¿Ya? Por eso que el 0 ni siquiera aquí forma parte de lo que hemos hablado. ¿Entendido? Ok, ahora sí entendí más. Ok. Entonces, así como nosotros empezamos a ver por algunos números, por ejemplo el 4, uno podría entonces empezar a pensar razones por las cuales nosotros nos interesa estudiar eh, el conjunto de los números primos. ¿Ya? Y el conjunto de los números primos, su fundamentación está en lo que se conoce como el teorema fundamental de la aritmética. ¿Ya? Antes del teorema fundamental de la aritmética, tenemos un resultado que es de suma importancia. Y lo que dice que si usted tiene un número natural n cualquiera, mayor que 1, tiene al menos un divisor primo. Es decir, que para cualquier número natural que yo me dé, lo mínimo que debe tener ese número es un divisor primo. Puede tener muchos, pero lo mínimo es un divisor primo. ¿Ya? Yo hago mucho hincapié en esto porque es de suma importancia tener claro que los conjuntos o el conjunto que nosotros vamos a estudiar tiene números que son primos y números que no son primos. ¿Ya? Y me interesa estudiar los números o que tienen divisores primos y los que no tienen divisores primos. Es decir, conocer a los números primos. Y entonces empiezan a surgir preguntas naturales como, ¿cuántos números primos existen? Son finitos. Hay una manera de obtener números primos. Yo puedo conseguir la cantidad de números primos que existen. ¿Cuántos hay? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Bueno, para todas esas respuestas está el teorema fundamental de la aritmética y lo que se conoce como la criba de Eratóstenes para determinar números primos. ¿Ya? Que es lo que nosotros viene después a continuación para estudiar. Pero por hoy me gustaría que ustedes trataran, ¿verdad? Sin, digamos, conocer lo que más adelante, ni ver el material en realidad. Tratar de hacer manualmente, ya después yo les voy a mostrar cómo se hace, pero manualmente la lista de los números primos entre el 1 y el 100 y entre el 100 y el 200, tratar de conseguirlas y darse cuenta de qué manera están distribuidos los números primos entre el 1 y el 200. Es decir, cuántos hay entre 1 y 200, cuántos hay entre 1 y 100, cuántos hay entre 100 y 200, y así me gustaría que lo hicieran de forma manual como práctica, ¿ya? Para la próxima clase, dar el teorema fundamental de la aritmética y mostrarles la manera en que se consiguen los números primos. Ojo, en el material hay una tabla de todos los números primos entre el 1 y el 1000. ¿Ya?
Pero a mí no me interesa que vayan al material y la busquen, porque sería muy sencillo. Me interesa que ustedes hagan el trabajo manual y se pongan a utilizar, a practicar los criterios de divisibilidad para determinar aquellos números que son divisibles por los números que hemos dado entre el 1 y el 200. ¿Está bien? Bien. Entonces, bueno, Bien, por hoy vamos a dejar la clase hasta acá y nos vemos entonces el día martes, donde ya ahí sí vamos a estudiar lo que es el miércoles, teorema profesor. fundamental, miércoles, perdón, el teorema fundamental de aritmética, la criba de Eratóstenes, algunas consideraciones de números primos y creo que llegaremos hasta las propiedades de divisibilidad. Por entonces, bueno, les deseo que pasen una feliz tarde y nos estamos viendo el próximo miércoles.